Hola a todos y a todas de nuevo. En este quinto módulo vamos a ver cómo la corrupción puede afectar directamente a los derechos humanos, ya que dificulta el acceso a ciertos derechos fundamentales y aumenta las desigualdades. Bien, primeramente veamos qué es la corrupción. Pues la corrupción es un fenómeno multicausal y varía según los contextos culturales, económicos e institucionales. La corrupción suele ser más frecuente en lugares donde no existen mecanismos de control eficaces o de rendición de cuentas. La herramienta más utilizada que tenemos para poder medir el nivel de corrupción es el conocido como Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, de la organización Transparencia Internacional. Este índice muestra cómo la corrupción se distribuye en todo el mundo y mide la percepción de la corrupción en 180 países. En concreto, es de resaltar que en 2024 España ha experimentado un retroceso en el ranking de este índice, lo que nos evidencia la urgencia de fortalecer la justicia y la transparencia en el país. Además, los países con mayor vulnerabilidad frente a la crisis climática suelen ser los que tienen puntuaciones más bajas en el IPC. Bien, hablemos de cuáles son efectivamente los efectos de la corrupción. Primero, debemos saber que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, resalta que la corrupción es uno de los factores que impide que los gobiernos cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible. Y en concreto, la meta 16.5 se enfoca en reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Por ello, podemos afirmar que la corrupción tiene efectos devastadores en múltiples áreas y es uno de los principales obstáculos para lograr este desarrollo sostenible. La corrupción puede impactar gravemente la gobernanza democrática, los derechos humanos, la seguridad, la economía y el medio ambiente. En concreto, en cuanto a la gobernanza democrática, la corrupción debilita las instituciones públicas porque impide que el gobierno ofrezca ciertos servicios esenciales de manera igualitaria. ¿Esto por qué ocurre? Porque, por ejemplo, con el desvío de recursos o dinero que estaban destinados a áreas como la educación o la salud, afecta directamente a las personas más vulnerables. Respecto a los derechos humanos, la corrupción, como es evidente, agrava las desigualdades y también favorece la impunidad, lo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetuando de esta manera la injusticia y la desigualdad. En el ámbito de la seguridad, la corrupción debilita a las fuerzas de seguridad, porque actividades ilícitas como pueden ser el tráfico de drogas y la delincuencia organizada prosperan en estos entornos más corruptos, lo que crea un círculo vicioso que puede afectar a la paz y a la estabilidad de las comunidades. En la economía, la corrupción puede desviar recursos que podrían haberse destinado a impulsar el crecimiento y la innovación. En entornos corruptos, las empresas enfrentan diferentes sobornos y contratos fraudulentos, lo que puede limitar la competencia y afecta a la inversión extranjera. Esto frena el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad. Finalmente, tenemos el ámbito del medio ambiente, donde la corrupción en la gestión de los recursos naturales y en la regulación ambiental puede promover prácticas destructivas como puede ser la deforestación ilegal o la minería no regulada. Y además, toda esta falta de control daña a la biodiversidad y empeora el cambio climático. Bien, veamos ahora qué relación tiene la corrupción con los derechos humanos. Desde la década de 1990, la comunidad internacional ya ha reconocido que la corrupción no es que solo frene el desarrollo económico, sino que también pone en peligro el disfrute de los derechos humanos, afectando a las tres generaciones de derechos. Por un lado, tenemos la primera generación de derechos, que serían los derechos civiles y políticos, y la corrupción puede vulnerar estos derechos de múltiples formas. Por ejemplo, el derecho a la igualdad se puede ver vulnerado por la discriminación a través de sobornos. Por otra parte, el derecho a la participación política también se puede ver afectado porque se manipulen ciertas elecciones públicas. O, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, cuando la corrupción puede afectar a la libertad de los medios y de los periodistas.
Luego, por otra parte, tenemos la segunda generación de derechos, que serían los derechos económicos y sociales, y la corrupción puede afectar, por ejemplo, al derecho a la educación a través de sobornos que limitan el acceso efectivo a este derecho, el derecho a la salud a través de lo que hemos comentado antes, los desvíos de los recursos médicos, o también el derecho a la vivienda a través de un fraude en las asignaciones de viviendas. Y por último tenemos los derechos colectivos, que la corrupción también puede afectarlos. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, pues la corrupción permite una mayor destrucción y contaminación de los entornos naturales, o el derecho al desarrollo, porque la corrupción puede impedir de alguna manera el desarrollo económico y social justo y limita los derechos de los pueblos a la libre determinación y el desarrollo sostenible. En resumen, la corrupción puede tener un impacto profundo y complejo en los derechos humanos de todas las personas. Y además, la corrupción puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, puede ser una violación directa cuando ocurre un acto corrupto que busca deliberadamente afectar un derecho, como puede ser el soborno a un juez que compromete, por lo tanto, un juicio justo, aunque también pueden haber violaciones indirectas que ocurren cuando la corrupción genera represalias a denunciantes de esta problemática y afecta a su libertad de expresión. Y por último, tendríamos las violaciones remotas, que suceden cuando la corrupción es solo uno de los varios factores que contribuyen a la vulneración de un derecho, como por ejemplo negar injustificadamente el acceso a servicios básicos. Y además, la corrupción impacta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, limitando su acceso a derechos esenciales como puede ser la educación, la salud o la justicia, como ya habíamos apuntado antes. Bien, veamos ahora cuál es la relación entre la corrupción y el sector empresarial, porque la corrupción en el sector público puede comprometer recursos destinados al bienestar común, pero en el privado busca beneficios económicos a costa de la ética. O sea, es una dinámica ligeramente diferente. Es por ello que inicialmente pues, el foco estaba en la corrupción de los funcionarios públicos, pero ahora también se analiza la corrupción empresarial. Aún así, su detención resulta más difícil porque tiene un carácter clandestino y además hay una falta de controles eficaces. Esta corrupción empresarial se puede manifestar de diferentes formas, como sobornos, favores comerciales, extorsión o tráfico de influencias, incluso en licitaciones y contratos con gobiernos. Todas estas actividades corruptas generan unos beneficios inmediatos y incentivan estas prácticas, perjudicando el crecimiento económico, elevando costos y afectando a la inversión. Y además distorsiona la competencia y agrava la desigualdad. Y bueno, aunque la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos parece que han avanzado en paralelo, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, organismos como la OCDE o el Pacto Mundial de la ONU promueven esta integración. En concreto, el principio 10 del Pacto Mundial insta a combatir la corrupción en todas sus formas. Y a pesar de estos avances, persisten ciertas dificultades a la hora de afrontar esta lucha contra la corrupción, porque no hay mucha coordinación entre los departamentos dentro de las empresas para mejorar esta situación. Entonces, por ello, ¿qué se recomienda a las empresas? Pues, uno, que integren la lucha anticorrupción en el deber de diligencia en derechos humanos, que prioricen a las personas más allá de su reputación corporativa y que refuercen en políticas, en formación ética y en transparencia. Bien, esto ha sido todo el módulo 5. En el próximo módulo vamos a ver cómo el activismo puede ser una herramienta fundamental para proteger los derechos humanos dentro de las empresas. Sin embargo, también vamos a ver cuáles son los desafíos que enfrenta.